Agencia de Sostenibilidad Energética promueve, fortalece y consolida el uso eficiente y sostenible de la energía, articulando a los actores relevantes a nivel nacional e internacional e implementando iniciativas público-privadas en los distintos sectores de consumo energético, lo que contribuye al desarrollo competitivo y sustentable del país. Hoy, la eficiencia energética y las energías renovables se integran y se potencian a través de nuevas tendencias, como la electromovilidad, la generación distribuida, la calefacción distrital, la construcción sustentable, entre otras. Es por ello que hoy hemos invitado a Ignacio Santelices, ingeniero comercial y máster en economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 2 másters en el extranjero en programa de certificado de Ingeniería y Negocios para la Sostenibilidad y Política Pública de la Universidad de California en Berkeley. Ex jefe de la División de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y actualmente es director de Chile Green Building Council y director ejecutivo de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Ignacio Santelices nos hablará de la importancia de la eficiencia energética en los hogares. Bienvenido, Ignacio. Gracias por estar hoy junto a nosotros. Muchas gracias, Michelle, por la invitación. Voy a partir compartiendo la pantalla. Bueno, estuvo muy interesante la presentación de Tomás, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el entorno de la vivienda. Mi presentación va a estar más enfocada en la vivienda misma, entonces yo creo que se va a complementar bien con lo que nos estuvo contando hace un rato Tomás en su presentación. Y tiene que ver justamente con la eficiencia energética, el consumo de energía dentro de los hogares, ¿ya? Para dar un poco de contexto, simplemente, bueno, hoy día estamos viviendo una tremenda crisis, ¿cierto? Que es la del COVID y la recesión económica que estamos pasando sin precedentes en las últimas décadas en el país, pero también vemos cómo viene una crisis aún más grande, que no somos capaces de terminar de dimensionarla, ni de tomarle el peso, pero que tiene que ver con el cambio climático, que ciertamente va a producir tremendos problemas en la cantidad y disponibilidad de recursos hídricos, desplazamiento de población, subida del nivel de los mares, cambio de las temperaturas, eventos, fenómenos climáticos extremos, etcétera, ¿no? Es algo que todavía no somos capaces de dimensionar. Y digo esto porque dentro de las acciones que se necesitan para avanzar a ser un país carbono neutral, un planeta carbono neutral, que mitigue, ¿cierto?, y limite los impactos del cambio climático, la edificación sostenible tiene un rol bien importante. Y vemos como en Chile, de hecho, para poder cumplir las metas de carbono neutralidad del 2050, la edificación sostenible representa un 17% de las reducciones de emisiones en los próximos 30 años. ¿Y por qué es eso? Porque más del 70% del consumo de energía en una casa corresponde a usos térmicos, es decir, estamos quemando algo, ¿ya? ¿Y para qué usamos esto? Para la calefacción, para el agua caliente, para cocinar alimentos. Y el 30% corresponde a electricidad. Entonces, cuando hablamos de todas las energías renovables que están entrando tan fuerte en el sector eléctrico, bueno, eso va a terminar repercutiendo solamente en un 30% de nuestro consumo de energía. Para el resto, vamos a seguir efectivamente quemando combustibles, quemando leña, ¿no? ¿Y qué otra característica importante tienen nuestras viviendas y la forma en que vivimos en Chile? Bueno, ahí en el gráfico de la izquierda arriba pueden ver cuál es un estándar de 0 energía neta en una vivienda. Y si vemos, nuestras escuelas están incluso bajo ese estándar y nuestras viviendas están muy cerca del estándar. Entonces diríamos, bueno, estamos increíblemente bien. Pero el problema es que en Chile pasamos frío, ¿ah? En Chile no logramos llevar a nuestras casas, a nuestras escuelas, los niveles de consumo energético que nos dan un nivel de confort adecuado. Un nivel de confort adecuado es tener 18, 19 grados de temperatura interior en invierno, ¿ah? Y poder estar en la casa cómodamente con un chaleco, ¿cierto? En Chile la gente está con chaquetas dentro de las casas porque pasan frío parte importante del día. En la noche se les apaga la estufa a leña y despiertan entumidos a las 5 de la mañana, ¿cierto? A prenderla de nuevo. Entonces, claro, consumimos poca energía, pero porque tenemos un estándar y una calidad de vida en términos energéticos muy baja.
Ahí vemos cómo este ejemplo de una vivienda en el centro-sur del país, ¿cierto?, que consume leña para calefacción, para llegar al nivel de confort térmico debiese consumir casi 2,5 veces más leña, casi 3 veces más leña de la que consume hoy, lo que tendría impactos tremendos, ¿cierto?, en temas ambientales y otros. Y aquí vemos lo que pasa en las escuelas, y esto es muy parecido a lo que pasa en los hogares también. Aquí lo que tenemos es el ejemplo de una escuela, que estamos nosotros interviniendo, pero una escuela, una vivienda mal aislada, no solo es baja temperatura. Aquí vemos cómo las escuelas en el centro-sur del país mayoritariamente no logran llegar a niveles de confort térmico para los alumnos. Estamos hablando de salas que tienen durante la hora de clase 12, 14 grados, cuando debiese tener un estándar de 18 grados, pero además una vivienda mal aislada, con mala circulación de aire, genera concentración de CO2. Aquí vemos cómo esta escuela estaba con niveles de CO2 por sobre la norma, genera humedad, concentración de humedad, eso hace que las paredes se humedezcan, que incluso parezca que está lloviendo dentro de los espacios. Eso pasa en muchas viviendas también. Los niveles de ruido son altísimos. Entonces tenemos toda una serie de problemas asociados a hacer mal la eficiencia energética dentro de los hogares, dentro de las escuelas, dentro de las oficinas, y que bajan notablemente nuestra calidad de vida. Aquí entrando un poquito más en cómo se consume la energía en los hogares, vemos que el principal energético que se usa es la leña, si bien no es el principal en gasto, porque la leña es muy barata, especialmente la leña que se vende mayoritariamente en Chile, que es una leña húmeda, que no tiene planes de manejo en los bosques que se están explotando, que no tiene medidas estandarizadas. Finalmente estamos comprando cualquier cosa. Y vemos cómo, aún así, nuestro gasto de energía promedio al año en energía está en torno a los 600.000 pesos. Y principalmente se nos va en, entonces, calefacción, ¿cierto? Y también en temas de cocina. Como les decía, la electricidad, pese a que es lo más simbólico de nuestro consumo energético, es un componente bastante menor. ¿Y qué ha producido todo esto en Chile? Bueno, principalmente que tenemos del centro-sur del país prácticamente todas las ciudades con cierto nivel de densidad poblacional, con niveles de contaminación que son récords mundiales. Y entonces ahí aparece que Coyhaique es la ciudad más contaminada del mundo y probablemente tenemos varias más en ese ranking. Y no tenemos más ciudades porque no estamos midiendo más ciudades, pero si midiésemos más ciudades y pueblos de tamaño mediano, veríamos el mismo impacto. ¿Por qué? Porque finalmente el gran problema es cómo nos estamos calefaccionando. Y eso lo vimos ahora a propósito de la pandemia. Muchas empresas pararon, el transporte paró en las ciudades del centro-sur y la contaminación se mantuvo más o menos en los mismos niveles, y justamente es porque la contaminación viene de los hogares y este invierno fue especialmente complicado en esos términos porque había mucha gente viviendo todo el día dentro de sus casas. ¿Y cuál es el problema aquí? Es justamente un problema de eficiencia energética, porque tenemos viviendas con problemas de aislación térmica que necesitan mucho.